Esta es la historia de cómo un niño huérfano nacido en Tennessee, Estados Unidos, terminó convirtiéndose en billonario vendiendo whisky por todo el mundo. Seguramente hayas visto esta marca en alguna parte, esa botella cuadrada con etiqueta negra y que parece que suena a rock and roll americano. Bien, pues esta marca no comenzó siendo el Jack Daniel exitoso que todos conocemos hoy en día. Más bien fue una mezcla de desgracias, dolor, algunas casualidades y una gran visión de negocio. Allá por el año 1850 nace el pequeño Jasper Newton, en Lynchburg, un pueblo de Estados Unidos con apenas 6.000 habitantes. A los pocos meses de vida, su madre fallece de manera inesperada y esto supone un duro golpe para el pequeño. Era el menor de 10 hermanos y a partir de ese momento todos quedan a cargo de su padre. Pero al parecer la suerte no estaba del todo de su lado, ya que años después su padre se alistó para combatir en la guerra civil y entre trincheras y granadas terminó perdiendo su vida. Con apenas 6 años, el pequeño Jasper Newton se quedó bajo la tutela de su madrastra, quien había sido pareja de su padre antes de fallecer. Pero sus estrictas normas y sus duros modales provocaron que Jasper, con la edad de 7 años, se escapase de casa para no volver nunca más. Al principio vivió con un vecino, hasta que se terminó instalando en una granja a las afueras de la ciudad, propiedad del reverendo Dan Cole. Jasper era el chico para todo. Acudía a los recados, ayudaba en una pequeña tienda de alimentación que tenían, ya que se le daban muy bien las finanzas, y limpiaba los establos cuando tocaba hacerlo. Hasta que un día conoció a Nathan Green, un esclavo al que Dan le había dado la orden de que le enseñase todo lo que sabía sobre la destilación y que les había ayudado a producir whisky de manera ilegal durante muchos años. Y aquí es donde comienza la verdadera historia que hoy conocemos sobre Jack Daniels. El esclavo Nathan enseñó todo el proceso de destilación del whisky al pequeño Jasper, desde la materia prima que debía seleccionar hasta los procesos de destilación y la maduración en diferentes tipos de barricas. Jasper, que por entonces tenía unos 16 años, vio rápidamente que aquí había un negocio muy interesante y llegó el momento definitivo que marcaría su vida y la historia de una leyenda. El reverendo Dan se vio en una tesitura muy importante. Tanto su congregación como su esposa le hicieron tomar una decisión. Debería elegir entre seguir sirviendo a Dios o seguir fabricando whisky. Y Dan tomó la decisión de servir a Dios y vender su destilería por una pequeña cantidad de dinero a Jasper, siendo este un adolescente. A partir de entonces, con los conocimientos que le había enseñado Nathan y las herramientas que le había comprado a Dan, la obsesión de Jasper fue la de crear el mejor whisky legal y poder venderlo a todo Estados Unidos. Una de sus preocupaciones era su baja estatura y su aspecto de niño, por ello se creó un alter ego, Jack Daniels. Empezó a vestir con una chaqueta larga de época, un sombrero de ala ancha y un lazo formal. Nunca iba a ninguna parte sin parecer un caballero americano de la época. Y como curiosidad, creó hasta una banda de música propia para promocionar su whisky por diferentes locales, ya que rápidamente entendió que el whisky no era solo una bebida, era un estilo de vida, una forma de vestir y un símbolo de estatus. El negocio se fue expandiendo y poco a poco iban saliendo las primeras botellas de la destilería. Con los beneficios, Jack Daniel reinvertía en nuevos alambiques y herramientas que le ayudasen a mejorar el negocio y hacerlo crecer. Se hizo con la cueva de la que emanaba agua sin hierro, que de hecho a día de hoy sigue siendo el manantial del que sacan cada gota de agua con la que se hace el Jack Daniel. Jack Daniel no solo quiso darle una vuelta al marketing que se hacía hasta el momento en el mundo del whisky, sino que también quiso darle una vuelta a su elaboración. De hecho, a día de hoy no podemos denominar el whisky Jack Daniel como un bourbon, ya que aunque su receta cumple los requisitos para ser un buen bourbon, su elaboración incluye procesos extras que no le dejan pertenecer a esa categoría. Antes de introducirse en el barril para su añejamiento, cada gota de Jack Daniels es filtrada por toneles donde hay 3 metros de carbón de arce sacarino, y eso hace que su sabor sea mucho más suave y tenga un gusto ahumado muy dulce. Hasta ese punto de obsesión llegaron en su elaboración. De hecho, a día de hoy se fabrican diferentes whiskies como el Jack Daniel número 7, el Jack Daniel Gentleman o el Jack Daniel Single Barrel, entre otras ediciones especiales que se van sacando. Si quieres que hagamos una review de todos los whiskies que elabora Jack Daniels y veamos las características y los precios de cada uno, suscríbete al canal y házmelo saber en comentarios. Y tras todo ese proceso lleno de buenos momentos y otros, pues algo más amargos, llegamos a día de hoy. En la actualidad, la marca Jack Daniels fue comprada en el año 57 por la empresa Brown-Forman, un grupo estadounidense de bebidas alcohólicas. Jack Daniels se ha convertido en una marca icónica y su etiqueta negra puede verse en más de 160 países de todo el mundo, lo que ha hecho que sea el whisky americano más vendido del mundo. En la actualidad se venden en torno a 150 millones de botellas, lo que les reportó un beneficio para la marca de 4.178 millones de dólares netos en 2024.
Como broche final y algo que no se espera a nadie, deciros que Jack Daniel's se sigue fabricando en el mismo pueblo en el que comenzó, donde tienen una gran destilería, pero este es de los pocos pueblos que mantienen las restricciones de la ley seca, así que no se permite vender alcohol ni en bares ni en tiendas, aunque sí que se permite fabricarlo, algo completamente contradictorio, pero así es. Una increíble historia que nos hace entender por qué Jack Daniel's es la marca que vemos en todas partes a día de hoy. Sudor y lágrimas durante muchos años para conseguir el nombre de Jack Daniel's y el de su pueblo a la fama mundial. Este es el verdadero ejemplo de que si tenemos un sueño, le ponemos foco, hacemos las cosas con ética y buen hacer, las casualidades terminan ocurriendo.